es Ricardo Ribato? ¿Me podrías contar un poquito cómo hiciste tu carrera empresarial, cómo comenzó y qué etapas fuiste cumpliendo? Bueno, cómo no. Yo soy ingeniero agrónomo, pues estudié agronomía, me recibí bastante joven. Estudié en el Nacional Buenos Aires, un colegio estatal muy exigente. Después de años me parece que tenía cosas muy positivas. Y alrededor de los 30 años empecé mi carrera independiente. Primero en una empresa inmobiliaria que creé yo, después de trabajar en relación de dependencia en 3 empresas inmobiliarias. Y después, a partir de que yo tenía 40 años, empezamos la empresa actual en sociedad con 2 hermanos. Durante tu adolescencia y cuando estabas en el colegio, supe un poco leyendo tu historia, que en forma independiente con tus hermanos siempre tuvieron el afán de desarrollar proyectos para ser independientes, para ganar dinero propio. Básicamente te diría que hasta los 30 años hice lo que pude para sobrevivir. ¿Y eso incluyó, por ejemplo? Eso, por ejemplo, incluyó trabajar 1 año y medio en la Municipalidad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, una experiencia inolvidable por mala, pero de la cual saqué muchas enseñanzas. La Municipalidad de Buenos Aires en ese momento era el resultado de 100 años de selección negativa. O sea, todos los que servían para algo se iban y todos los que no servían para otra cosa se quedaban. Y la selección negativa es tan mala como es buena la selección positiva. Lo que había quedado en la Municipalidad de Buenos Aires en esa época, después realmente no sé, pero me imagino que mucho no debe haber cambiado, era realmente espantoso. Y un día me di cuenta, yo en ese momento tenía 22, 23 años, me di cuenta que si me quedaba ahí iba a terminar enfermo o disminuido mentalmente, porque yo creo que el cerebro es un músculo que hay que ejercitar y que hay que desafiar permanentemente. Y en ese ámbito lo que te podía pasar era que te enfermaras, seguramente. ¿Y a partir de allí comenzás con tu primer emprendimiento? A partir de ahí empezamos con mis 2 actuales socios hermanos a hacer una empresa de carpintería. Pero antes de esas, ¿por qué escuché yo que vendían Coca-Colas en la playa? Bueno, porque tuvimos una concesión de 1 cuadra de playa sobre el Río de la Plata, que era básicamente un vaciadero de basura, que convertimos en algo parecido a una playa. No tenía electricidad, no tenía agua corriente, y los fines de semana, sobre todo, y los días de semana también, vendíamos hamburguesas, panchos y Coca-Cola. Eso duró 1 mes y medio hasta que nos fundimos y logramos vendérsela a otro tipo que siguió con eso. ¿Por qué finalmente no funcionó lo de la playa y qué sabor te dejó? ¿Fue bueno o malo? ¿Qué aprendiste? Una, creo, de mis pocas virtudes es que saco conclusiones de las cosas que me pasan, sean buenas o sean malas. Y en este caso me di cuenta de que el proyecto excedía muchísimo nuestra capacidad en ese momento. Yo, como te dije, tenía 21 años, mis socios tenían uno 18 y el otro 14, que eran mis 2 hermanos. Y bueno, ¿por qué? ¿Tu capacidad en qué sentido? ¿Qué no pudieron hacer bien? Lo que mantuve de esa época es el atrevimiento a largarme a hacer cosas que me superan y tratar de dominarlas en el camino. ¿Pero acaso era tan difícil hacer chorizos? Si no sabés cocinar un chorizo, sí. El primer chorizo que cociné se lo vendí a una señora gorda que volvió al rato y me dijo: pero nene, este chorizo muerde. Vení que te voy a enseñar a cómo se cocina un chorizo. Y me enseñó a cocinar el chorizo y ahí ya aprendí y seguimos. Preparamos toda la playa en un fin de semana que trabajamos 12 horas por día, 8 camiones de arena para hacer un lugar agradable y qué sé yo. Cuando volvimos al día siguiente había soplado una sudestada, se había llevado la arena y la playa estaba totalmente llena de basura de nuevo. Hubo que limpiar todo de nuevo, ¿viste? No, era un infierno. Pero bueno, una experiencia interesante. Entonces, a partir de allí, seguiste junto a tus hermanos con un segundo proyecto. ¿En qué consistió? Bueno, tuvimos varios proyectos juntos. Después, como te decía, vino la época de la municipalidad. Después hicimos la carpintería en madera. Hicimos todo carpintería durante un tiempo. ¿Y quién te enseñó a hacer carpintería? Mi viejo era médico y era carpintero aficionado.
y nos largamos a hacer cualquier cosa. Por ejemplo, stands en las exposiciones de Palermo. ¿y a quién le vendían los stands? Al que podíamos. O nos largamos a hacer cosas que realmente no estábamos capacitados. Por ejemplo, interiores de cocina. Hacíamos un desastre, ¿viste? Y después nos peleábamos con la gente, ¿viste? Pero bueno, uno va aprendiendo a lo largo del tiempo. Después estuvimos con mis hermanos, cada cual fue por su camino, y nos volvimos a encontrar en los años, al principio de la década del 90, que fue cuando fundamos esta empresa, ya con mucho más experiencia. Yo ahí tenía 40 años, había trabajado un tiempo en relación de dependencia en una empresa que fabricaba cal, y después, bueno, empezamos de a poquito este camino. ¿Cómo surge Mercomax? Que hoy uno ve un monstruo, Mercomax surge cuando mis dos hermanos se quedan sin trabajo. ¿Qué edad tendrían? Y tendrían 35 y 38, ponele, aproximadamente, ¿viste? Y se fueron a Brasil en un avión que los llevó de favor a tratar de vender o de importar o de exportar algo. Llevaron muestras de cosas, de aceitunas, aceite de oliva, cosas que habían conseguido acá como para vender. Y cuando estaban allá vieron una fábrica de cascos, vieron cascos por la calle, buscaron la fábrica, le pidieron la representación para la Argentina. La fábrica era una fábrica todavía chiquita en Brasil, se la dio, nos dieron la representación y empezamos a traer cascos de Brasil. Y así empezó la historia, ¿viste? La primera importación fueron 400 cascos en el living de la casa de mi hermano. ¿Y toda parte administrativa que siempre es compleja con la aduana argentina? No, bueno, en ese momento, nosotros tenemos hoy esta empresa porque Menem era presidente en el año 90. Si no, hubiera sido imposible. Empezar esta empresa en la Argentina de hoy hubiera sido imposible. ¿Por qué? ¿Qué facilitó Menem durante su presidencia? ¿Qué fue durante la presidencia de Menem liberalizó las importaciones, estabilizó el tema monetario, o sea, se acabó la inflación por X años y te permitió comerciar. O sea, nosotros hoy somos industriales, pero somos industriales porque en alguna época fuimos importadores y porque nos dimos cuenta de que se podían fabricar cosas, ¿viste? Si no, no hubiéramos empezado nunca a hacer nuestro desarrollo económico y posteriormente industrial. Te decía, con las actuales regulaciones que hay, nosotros podemos seguir importando lo que importamos porque tenemos un récord en la aduana y una historia. Si vos querés empezar hoy, es imposible, no te deja el Estado. Con ese incentivo de contarlos con los 400 cascos en el living de tu casa, había que buscar clientes. Empezamos a salir a la calle a ver los negocios de motos que encontrábamos, que en esa época eran pocos, y a vender, a cobrar, a entregar. En esa etapa yo todavía no estaba asociado. Estaban los chicos. Estaban mis dos hermanos. Sí. Y después, al año, ingresé yo con algo de capital y empezamos a crecer. Y realmente el crecimiento que hicimos fue exponencial. ¿Y por qué fue exponencial? En parte porque supimos reinventarnos permanentemente, ¿viste? Yo digo, y esto creo que esto lo leí en un libro de Charles Handy hace años y me pareció buenísimo. Todos los procesos que uno realiza en la vida, sean económicos o no, tienen una primera etapa donde la S es una S. La primera etapa de la S vas para abajo, porque vos tenés que invertir para poder crecer. Sí. Un día estás even con lo que habías invertido, empezás a crecer y en algún momento ese proceso decrece y muere, como la vida misma del ser humano. Lo que es inteligente es en algún momento de ese crecimiento largar otro proceso igual, otra S. Hay que determinar cuándo es el momento ideal para empezar con ese nuevo emprendimiento. Bueno, yo creo que uno de los secretos de nuestro desarrollo ha sido largar permanentemente proyectos nuevos. Y seguimos hoy en día, después de 30 años de estar en el tema, largando un montón de proyectos nuevos. Algunos funcionan muy bien, otros regular y otros mal, pero vos tenés proyectos nuevos que te van reinventando la empresa, ¿no? Y eso creo que es fundamental. ¿Cómo valorás la independencia de tomar tus propias decisiones versus la seguridad de formar parte de una empresa en relación de dependencia? Yo creo que eso en gran parte está en la genética de cada uno.
Yo me aburro muchísimo trabajando en relación de dependencia. Hay gente que hace carreras brillantes en relación de dependencia. A mí me divierte muchísimo el desafío de cada día de ir para adelante y de generar cosas, ¿no? Y ¿qué le dirías a un chico que te dice, bueno, pero yo no tengo capital, mis habilidades son limitadas, las relaciones con que cuento no son demasiado importantes, tampoco tengo reputación de ser un genio para tal cosa, o mi conocimiento técnico es escaso? Aún así... ¿Qué le diría? Sí, ¿qué le dirías? Yo le diría que esas fueron mis condiciones cuando empecé. No tenía capital, no tenía experiencia, no tenía relaciones, porque, o sea, relaciones que nos sirvieran económicamente, sí, ¿no? El colegio al que yo había ido era un colegio muy bueno, pero donde vos no sacabas relaciones de las que estamos hablando, relaciones comerciales, empresariales, etcétera. Todo eso lo vas construyendo a lo largo de la vida. A lo largo de tu vida económica, vas adquiriendo experiencia, te vas equivocando y vas arreglando las cosas y vas aprendiendo si sos un tipo observador o una mujer observadora y vas creciendo. La importancia de tener una pasión por lo que estás haciendo en relación con la importancia de la perseverancia. Sí, las dos cosas son importantísimas. Yo creo que la pasión es por hacer cosas, no por hacer una determinada cosa. O sea, si vos me preguntás a mí si soy un apasionado por las motos, te diría que no. A mí lo que me apasiona es el negocio de las motos, como me apasiona el negocio de los muebles o el negocio de la decoración, o el negocio del campo, pero lo que me apasiona es el negocio, no el objeto final. ¿Me explico? Me divierte armar equipos, me divierte armar negocios, llevarlos adelante, corregir los errores. No creo en esas vocaciones específicas por un producto, donde morís por ser algo, salvo que tengas una vocación muy definida, caso que no es el mío, ¿viste? Y el tema de la perseverancia, ¿qué importancia le das? Y es importantísimo. Hay un motivador americano que se llama Cardone, que escribió un libro, el libro en sí es una pavada, pero tiene una idea fuerza que es muy bueno. Él dice que lo escribió en 3 horas el libro. Un libro así gordo, pero se llama Por 10. Y el tipo lo que te dice es que vos cuando emprendes algo vas a tener 10 veces más problemas de los que te imaginaste, 90% de los cuales son impredecibles, que los vas a tener que arreglar poniéndole 10 veces más energía de la que pensaste que tenías que ponerle y 10 veces más perseverancia de la que pensaste que había que ponerle. Por eso el libro tiene ese nombre. Bueno, yo te diría que la perseverancia es tan importante como la inspiración, como la inteligencia, ¿viste? Hay que saber golpearse y seguir adelante, ¿viste? Churchill dice que el éxito es saber ir de fracaso en fracaso sin desmotivarse. Te asaltan pensamientos negativos y pensás que todo va a salir mal. ¿Cómo lidias con ellos? ¿Te ha ocurrido? Permanentemente, ¿eh? Hay que esperar un día hasta que se te pasan los pensamientos negativos y afloran los pensamientos positivos de nuevo. Vos decís calmar en el momento, relajarse y dejar que pasen. Saber que son... O sea, cuando uno aprende a conocerse a sí mismo, ya más o menos detecta esos ciclos, ¿viste? Yo tengo subidas y bajadas de ciclo corto y de ciclo largo, ¿viste? Pero hay que saber... surfear la ola. Creo que nadie está eufórico permanentemente. Creo que todos tenemos momentos de ups and downs y creo que hay que saber identificarlos y saber esperar y pasarlos, ¿viste? ¿Tenés confianza en las decisiones que toman tus empleados? ¿Les das confianza? ¿Sabés delegar? ¿Hay cierta tolerancia al error? ¿Cómo se manejan esos temas dentro de Mercomax? Sí, mira, básicamente armando un equipo humano lo más consistente posible, ¿viste? En el sentido de que a la gente, por supuesto que tenés que darle espacio para tomar decisiones, por supuesto que se van a equivocar, por supuesto que tenés que tratar de corregirlas, de enseñar todo lo que puedas en cada área. Nosotros tenemos la empresa muy dividida en áreas. Es imposible crecer si no sabés delegar, pero también hay que saber delegar, no podés delegar de cualquier manera. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de delegar? Delegar en la persona que está capacitada para que vos le delegues eso, y que en gran parte vos la tenés que capacitar y la tenés que moldear un poco al espíritu de cada empresa. No todas las empresas son iguales, ¿no? Correcto. ¿Y el tema de la tolerancia al error? Bueno, tratamos de ser lo más tolerantes posibles.
Hay diferentes tipos de errores, ¿eh? Hay errores... Por ejemplos. Y vos tenés errores por incapacidad o por inexperiencia, digámoslo de mejor, ¿eh? Porque incapacidad quiere decir que vos te equivocaste en elegir a la persona en la cual delegar. Inexperiencia puede ser que esa persona tenga la capacidad, pero todavía no tenga la experiencia y el ejercicio para tomar esas decisiones. ¿Y si la persona oculta el error? Bueno, eso es un caso más grave, porque eso ya es un problema de personalidad más que de actitud, perdón, más un problema de actitud que de conocimiento. No, en general no nos ha sucedido. ¿Qué busca Mercomax? ¿Qué buscas vos en lo personal a la hora de contratar a una persona? ¿Que tenga qué? ¿Mucho conocimiento técnico? Básicamente que tenga una base humana y una base científica para el puesto que va a tener. Pero la base humana es tan importante como la otra, en el sentido de que sea una persona que pueda armar equipos, que pueda trabajar con los demás, que entienda cuál es el espíritu de nuestra empresa. Las empresas no son todas iguales, ¿no? Muchas empresas te dicen que lo que se requiere dentro de una mesa que está tomando decisiones o participando en construir un proyecto es que haya cierta diversidad. ¿Tenés en cuenta a la hora de elegir gente? No. Yo me guío mucho por feeling, por cómo me cae la persona. Ok. Yo tengo más o menos la idea, tengo un proyecto, estamos pensando en un prototipo, pero ¿en qué momento salgo a buscar capital o trato de convencer gente que se sume al proyecto? Cuando recién arranco con la idea, cuando ya tengo un prototipo, cuando ya he logrado algunas ventas, ¿qué recomendarías vos? Bueno, depende de cómo sea el esquema de negocio, del emprendimiento. Yo lo que recomendaría, creo que hay 3 escaleras que uno tiene que construir básicamente, ¿no? Para simplificar el tema, que son la escalera de la venta, la escalera del producto y la escalera de todo lo que es administrativo, contable, o sea, el manejo para no chocar el auto, digamos, el volante y la dirección del auto, ¿no? Y vos las tenés que tratar de hacer crecer a las 3 escaleras lo más armónicamente posible. Si vos tenés un buen proyecto, yo saldría a presentar ese proyecto y a buscar capital antes de ponerlo en marcha o al momento de ponerlo en marcha, porque poner un proyecto en marcha sin capital es muy difícil. A los chicos a los cuales vos te referís, les aclaro que sobra capital en el mundo y en la Argentina. Es decir, que aquellos que te dicen, en el fondo yo tuve siempre buenas ideas y buenos proyectos, pero no conseguí el capital ni el apoyo necesario. Lo más posible es que no hayas tenido tan buenas ideas, ¿viste? Y te voy a decir otra cosa, en 40 años que yo me dedico al tema empresarial y emprendedorismo y etcétera, creo que podés contar con los dedos de una mano los proyectos que me han acercado, ¿viste? Como para decir, ¿querés invertir? En general, sí, han sido poquísimos, ¿viste? Tu actitud hacia el dinero. En nuestras sociedades y en general Latinoamérica condena la riqueza un poco desde el punto de vista moral, más allá de que la idolatra desde el punto de vista de las relaciones humanas o se admira, hay como cierta culpa o hay como cierta vergüenza a la hora de decir, bueno, yo gano dinero, gano bien, gano... ¿Está bien ganar dinero? Después de haber pagado todos los sueldos correspondientes y en fecha, en las buenas, en las malas, en las decenas de crisis que hemos pasado, nunca dejamos de pagar una deuda ni un sueldo absolutamente a nadie. Después de lo que te robaron, porque siempre en las empresas tenés de la gente que te dejó de pagar, del Estado que te inventó impuestos de todos los colores y de todas las cosas que tuviste que pasar para que te quede algo de ganancia. Esa plata que yo la gané, estoy absolutamente tranquilo, emocional, de que es merecida. Y que es más que merecida y no tengo ningún problema en decirlo. No tengo ningún problema. Creo que uno de los grandes problemas de la Argentina es que está mal visto ganar plata. Ser exitoso está mal visto. Está mejor visto en los círculos, llamémosle de la pirámide en la parte de arriba, está mejor visto ser heredero, haber heredado una fortuna que haberla generado. Yo no encuentro una explicación, a veces puede ser, y que si vos generaste una fortuna, como modestamente es mi caso, desde cero,
y otro no lo hizo, es como que lo estás poniendo frente a un espejo. Te estás comparando y estás diciendo, claro, yo pude, en cambio, vos no. si yo heredé de mi bisabuelo que tenía No hay mérito. 150.000 hectáreas, es simple una cuestión de suerte, ¿viste? Simplemente. Sí. Ahora, no todo el mundo te perdona haberte hecho millonario, ¿viste? Desde cero. ¿Sos optimista sobre el mundo en plena pandemia? Cuando China amenaza a Taiwán y cuando Rusia está con tropas y Bielorrusia frente a Polonia. ¿Sos optimista? ¿Cómo vas a ser optimista? A mí me gusta mucho la historia y si vos te fijás, suponete que esto sea el año 1000, ¿no? Para atrás hay una cuadra de historia y de prehistoria de la humanidad, donde vivíamos matándonos a garrotazos y comiendo lo que encontrabas tirado en el piso, ¿sí? Acá empieza la historia, ¿sí? Y el desarrollo del ser humano son los últimos 5 centímetros, o sea, no es nada lo que hemos... Y hemos hecho algo increíble. Hace 100 años había 1.000 millones de habitantes, existían hambrunas hasta en Europa, hambrunas permanentes, problemas de salud, pestes. Hoy somos 7.500 millones de habitantes 100 años después y la humanidad está en promedio muchísimo mejor que cuando éramos 1.000 millones. Hay inventos increíbles que van cambiando la humanidad, como por ejemplo Internet o los LEDs o tantas otras cosas que inventamos permanentemente. Creo que no podés no ser optimista. Lo que hay que hacer es liberar las fuerzas de la creatividad, que es lo que creo que en muchos países van entendiendo de a poco. Desgraciadamente no en el nuestro, ¿no? Quisiera que le dejes a los chicos de Students for Liberty y a los chicos que tengan afán de emprender alguna reflexión final. ¿Qué le dirías a los chicos que te dicen, yo voy a un colegio público, no tengo plata, soy petizo, tengo acné? ¿Qué le dirías a ese chico que todavía le brillan los ojos y tiene algún sueño? Le diría que tuve acné, que soy pelado, que soy petizo, que no tenía ninguna de las características necesarias para decir que me podía llegar a ir bien en un emprendimiento. Ahora que tengo 70 años vivo con una paz total y muy orgulloso de toda la trayectoria que hice. Aunque sean las peores condiciones del medio donde vos trabajás, igual se puede, y se puede ir para adelante y se puede crecer. Todo está dentro tuyo. Hay que aprender a pedir, hay que aprender a decirles a los demás qué es lo que necesitas, a mostrar los proyectos y a ir para adelante. Muchísimas gracias, señores. Con nosotros Ricardo Ribato Crespo.